Haarlem, Países Bajos, 1943. Casa de judíos, persecución de la resistencia, toques de queda, escasez y censura. Las calles estaban bajo el control absoluto de los soldados alemanes y los habitantes vivían entre revisiones en puntos de vigilancia y la posibilidad de ser detenidos por cualquier cosa que generara la más leve sospecha. Demasiado ocupados detectando culpables, la niña de trenzas que solía recorrer la ciudad en su bicicleta solo recibiría miradas de indiferencia, como quienes la escogieron para la misión sabían qué sucedería. Los nazis solo verían inocencia, sin imaginar que de hecho estaban frente a un miembro de la resistencia entrenada, que debajo de su abrigo portaba explosivos y los mensajes que tanto buscaban, y en su cesta armas que no dudaría en utilizar si la ocasión lo ameritaba. Su nombre era Freddy Overstegen, quien con apenas 14 años, no solo fue uno de los miembros más jóvenes de la resistencia neerlandesa, sino parte del trío de mujeres más legendario de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, al final de la guerra sus acciones permanecerían en las sombras por décadas, eclipsadas por la fama de sus compañeras, y por una sociedad que se negaba a reconocer lo que las mujeres, y especialmente las comunistas como ella, habían hecho por la causa de la resistencia. Las mujeres no cuentan, aún no lo hacen. Eso no ha cambiado, diría con pesar, poco antes de morir. Pero su vida importa. Porque Freddy, al igual que muchos héroes desconocidos, no solo existió, eligió actuar. Tomó decisiones difíciles para combatir la injusticia, proteger a los suyos y defender a su país, sin permitir que la edad, el sexo, el peligro o la aparente imposibilidad de éxito la detuviera. Sus acciones y coraje nos muestran la realidad de los pueblos que se enfrentan a una ocupación y quedan en el centro de la guerra. Y como a pesar de la opresión, el espíritu de muchos se niega a quebrarse y eligen enfrentarse a la muerte guiados por la certeza que la única forma de vivir con dignidad es luchar. La historia de Freddy inició el 6 de septiembre de 1925, siendo la segunda hija del matrimonio de Jacob Overstegen y Trygve van der Molen y hermana menor de Truus, nacida 2 años antes. De clase trabajadora, la familia inicialmente viviría en una barcaza, las típicas embarcaciones de canal que servían tanto de hogar como medio para ganarse la vida, hasta la separación de sus padres en 1932, en la que las niñas se quedarían con su madre y mudarían a un pequeño apartamento en Haarlem. Desde ese momento la presencia de Jacob sería inconstante en sus vidas. Trygve, ahora a cargo de la crianza de sus hijas, trabajaría sin descanso para mantenerlas y se encargaría de inculcarles los principios que definirían sus existencias. De profundas convicciones comunistas, les hablaría de las injusticias, le enseñaría la diferencia entre el bien y el mal, les inculcaría la lucha contra el fascismo, y hasta las alentaría a fabricar muñecas para los niños afectados por la Guerra Civil Española, inculcándoles desde temprano que incluso los gestos más pequeños podían brindar alivio. Tiempo después, volvería a casarse y tendría un hijo, Robbie. La familia ahora era más grande, pero poco más cambiaría. Seguirían viviendo en la pobreza, luchando para seguir adelante y guiándose según los principios en los que su madre se esforzara en criar ahora a sus 3 hijos. A finales de los años 30, sin embargo, y debido a las políticas de persecución de los judíos por parte de la Alemania nazi, la cotidianidad abandonaría su hogar. Judíos alemanes, que lo habían perdido todo, comenzarían a llegar a la ciudad buscando un refugio seguro, confiados que al igual que durante la Gran Guerra, los neerlandeses se mantendrían neutrales y Trygve no dudaría en abrir las puertas de su casa para resguardarlos. Las hermanas escucharían las historias de tortura, deportaciones y humillaciones públicas y comprenderían el horror de los crímenes que estaba cometiendo el régimen nazi, sin imaginar aún que era solo el preludio del terror que pronto las alcanzaría. Gracias al ejemplo de su madre, Freddy y Truus quisieron ayudar de la forma que pudieran, por lo que se unirían inicialmente al Centro Juvenil de Trabajadores, un movimiento socialista fundado por el Partido Socialdemócrata Obrero, y a la Federación Sindical Neerlandesa, un sindicato socialdemócrata. Pero cuando el Centro Juvenil se enteró de que la madre de las hermanas era comunista fueron expulsadas, y éstas se unirían entonces a la Federación Juvenil Holandesa, un grupo comunista. Para 1939, y tras la invasión de Polonia, la casa de Freddy se había transformado en un centro de resistencia clandestino, en la que con una imprenta vieja, la familia creaba panfletos antinazis que las hermanas se encargaban de pegar en los muros de las calles, sobre los carteles de propaganda nazi, protegidas solo por las sombras de la noche, conscientes del peligro que correrían si eran atrapadas. Lo harían por meses, sin ser descubiertas, hasta que el 10 de mayo de 1940, los neerlandeses observaron el cielo llenarse de aviones alemanes, marcando el final de la vida como la conocían. Las bombas caerían,
Las ciudades arderían y la población civil comprendería demasiado tarde que para Adolf Hitler la neutralidad no existía. La rendición se produciría 5 días después del ataque, la reina Guillermina se exiliaría en Londres y oficialmente los ciudadanos quedaron a merced de los nazis. La familia de Freddy comprendió entonces que estaban en peligro. Quemaron los panfletos y buscaron dónde trasladar a los judíos que vivían con ellos, conscientes de que si revisaban su casa podría significar la muerte para todos. La despedida sería dolorosa, envuelta en el sombrío presentimiento de que no volverían a verlos jamás. Freddy y Truss, con 14 y 16 años en ese momento, sin embargo, se negaron a quedarse quietas. Seguirían cubriendo la propaganda nazi con panfletos, ahora escritos por ellas. A pesar de su corta edad eran parte de la resistencia activa y esta no tardaría en llegar a su puerta, luego de que los rumores sobre 2 hermanas adolescentes repartiendo propaganda nazi llegara a los oídos de Franz van der Wiel, comandante del Consejo de Resistencia de Haarlem, quien vio los beneficios de reclutar a 2 mujeres jóvenes. Este aparecería una tarde de 1941 y luego de presentarse y obtener el permiso de Tringe para hablar con sus hijas, le explicaría los motivos de su presencia. Las hermanas lo consultarían con su madre, quien les permitiría unirse a la resistencia con una sola condición, que mantuvieran su humanidad. Sin comprender aún el peso de esa promesa, ambas aceptarían y pasarían a formar parte del equipo de Franz. Al inicio no tendrían muy claro lo que harían, solo luego de comenzar su entrenamiento se les explicaría lo que se esperaba de ellas. Sabotearían puentes y vías férreas, lo que a las hermanas le pareció emocionante, y aprenderían a disparar a nazis. Vaya, eso sí que es algo que nunca he hecho. La exclamación de Freddy rompería el silencio producido luego de las palabras de Franz, a la que seguiría la interrogante de Truss. ¿Tendremos que matar? La respuesta no se haría esperar, y sería contundente. Sí. Pero solo a objetivos verificados, los verdaderos criminales. Oficiales de la Gestapo, traidores, cazadores de judíos, no a cualquier soldado. Con el fin de que ganaran experiencia, confianza y entendieran la logística del equipo, al comienzo sus misiones se limitarían a la distribución de panfletos, sabotajes de las vías del tren, o destrucción de puentes y almacenes utilizados por los nazis. En estas, muchas veces ellas servirían de carnada. Vestidas, peinadas y maquilladas, se acercarían a los guardias que protegían las locaciones y coquetearían con ellos creando una distracción, mientras miembros de la resistencia colocaban los explosivos o incendiaban el almacén, desapareciendo del lugar en medio de la alarma y confusión que seguía a la explosión y llamas. Una vez familiarizadas con los métodos que utilizaban, Franz aprobaría la segunda fase de su entrenamiento. En este, aprenderían a disparar y manejar diferentes armas de fuego, lanzar granadas y colocar explosivos. Freddy y Truss practicarían una y otra vez hasta dominarlo todo, porque los miembros de la resistencia no podían permitirse errores. O lo haces bien, o te mueres, y los nazis ni siquiera a 2 jóvenes como ellas les darían una segunda oportunidad. Es en este momento en el que la personalidad de las hermanas que hasta ese momento habían hecho todo juntas, comenzaría a aflorar y mostraría sus diferencias, porque no importa cuántas personas estén a tu alrededor, o que tan unidas estés a ellas, disparar es un evento privado, y como reacciones al hecho y las consecuencias, tiene poco que ver con los demás, y todo con lo que esto provoca en tu interior y cómo logras manejarlo. Freddy, audaz e impulsiva, se centraría más en la acción y en completar la misión, sin titubear. Solo después, se permitiría considerar sus acciones y los riesgos a los que se expondría. Truss, en cambio, más cautelosa y reflexiva, preferiría la planificación, que daría tiempo de aflorar a su sensibilidad moral, lo que en ocasiones la llevaría a titubear al recordar las palabras de su madre. No es de sorprender que la primera que accionara su arma contra alguien fuera Freddy. Años después declararía que no sentía emoción ni orgullo por sus acciones, solo cumplía una misión que buscaba salvar vidas holandesas, nunca hubo impulso personal. En cambio afirmó que su hermana y ella pagaron un precio emocional con cada muerte y que era algo que las perseguiría toda la vida. Porque, ¿cómo puedes matar a alguien y mantener tu humanidad intacta? Las jóvenes se incorporarían a las misiones de reconocimiento y liquidación utilizando variaciones de un mismo método que gracias a su edad y aparente inocencia, les aseguraban no solo el éxito, sino un medio de escape rápido. Resguardadas solo con las armas en las cestas de sus bicicletas, recorrerían la ciudad en búsqueda de objetivos. En ocasiones, una al lado de la otra, algunas veces, en la misma. Sin importar la opción que escogieran, sus roles se mantendrían. Si estaban por separado, Truss serviría de apoyo y protegería a Freddy mientras ésta disparaba.
Si estaban juntas, esta pedalearía asegurando una vía de escape mientras su hermana menor ejecutaba. Esta configuración se adaptaba a sus fortalezas. Mientras Freddy tenía mejor puntería y solía no vacilar, Truss era una estratega rápida y en momentos de peligro la adecuada para buscar rutas de escape o formas de distracción. Con el tiempo, las tácticas de la resistencia evolucionaron y la denominada trampa de miel se convirtió en uno de sus métodos favoritos. Para esta, Freddy Truss, bien vestida y maquillada, entraría a los bares frecuentados por los oficiales alemanes, escogería un oficial con el que coquetearía y al que le plantearía ir a dar un paseo por el bosque. La propuesta invariablemente era aceptada, bajo la presunción de que se trataba de un encuentro romántico, y el soldado se adentraría al bosque confiado, junto a la joven aparentemente inofensiva. En este punto, podían suceder dos cosas. La que estuviera haciendo la misión, le disparaba. O aparecía un miembro de la resistencia y lo liquidaba. Indistintamente de la opción escogida para cada operación, la orden posterior era la misma: huir sin detenerse y no mirar atrás. Respecto a estas operaciones, Freddy explicaría que eran muy diferentes y mucho más difíciles que las emboscadas directas. En estas, debías matar o llevar a la muerte a una persona con la que tenías contacto previo y establecías un vínculo, aunque este fuera falso. La única forma de lograrlo era pensar en estos hombres, como símbolos, parte de una maquinaria que asesinaba millones, y bloquear cualquier pensamiento humano sobre el objetivo. En ese momento no podías pensar si tenía familia o alguien lo esperaba en casa. Eso quedaba para después, cuando podía llorar sola o con su hermana que compartía el mismo peso emocional, ambas conscientes de que cada día perdían más de sí, pero seguras de que a pesar de ello, lo harían nuevamente, y las veces que fueran necesarias. Pronto Freddy y Truss estarían entre las asesinas más eficaces de la resistencia holandesa. Pero aunque ellas no lo sabían, aún faltaba una integrante a su equipo, y esta llegaría a sus vidas en 1943. Su nombre era Janet Schaft, pero la llamaban Annie, y con su ingreso al consejo, el trío más famoso y temido de la guerra quedaría conformado. De clase media, estudiante de derecho y no identificada con la ideología comunista, Annie y las hermanas no tenían mucho en común más allá de su lucha contra los nazis y su compromiso patriótico. Sin embargo, desde el inicio entre ellas hubo una conexión especial, basada en el respeto, que permitió que la amistad y el cariño fluyera a través de las operaciones compartidas. Y si bien no podían considerarse mejores amigas, porque la guerra y las misiones no permitían el desarrollo de emociones profundas, sí crearon una relación basada en la confianza, respeto, aprecio personal y lealtad absoluta. A diferencia de las hermanas, que debido a su edad fueron adiestradas gradualmente, Annie al ingresar a los 23 años a la resistencia y poseer una educación formal, sería entrenada de forma sistemática y estructurada por miembros experimentados, lo que haría que a pesar de tener menos tiempo en la lucha, hiciera la función de mentora ya sea para enseñarles nuevas tácticas, o pulir las que ya utilizaban. Al inicio, el trío se uniría ocasionalmente para realizar sabotajes y liquidaciones, pero para finales de 1943, la colaboración sería establecida, siendo escogidas para llevar a cabo las misiones más peligrosas. Eran las tres mujeres armadas de la resistencia de Harlem y las únicas que formarían parte de la unidad de sabotaje y liquidación. El éxito de sus misiones provenía de sus habilidades individuales, y como éstas, junto a sus personalidades se complementaban a la perfección. Annie era la líder. Estudiaba los objetivos y definía las zonas de ataque y vías de escape. En ocasiones, iniciaba o hacía el último disparo en las liquidaciones. Además, al hablar fluidamente alemán, podía infiltrarse o leer documentos importantes. Truss era el señuelo. Era la encargada de coquetear, pedir ayuda y hacer lo que fuera necesario para distraer el objetivo, mientras Annie o Freddy tomaban posición para disparar. Valiente y buena para el engaño, sería la que se expondría a estar en contacto con el enemigo. En ocasiones tendría que disparar, pero no era su principal función. Freddy era la encargada de liquidar. Gracias a su excelente puntería, rapidez y calma al momento de disparar, estaría a cargo de la mayoría de las ejecuciones del grupo. Adicionalmente, gracias a su edad y apariencia más inocente y femenina, tenía la habilidad de mezclarse fácilmente con los civiles y no llamar la atención, por lo que a menudo sería la encargada de transportar las armas. Pero sus operaciones no serían solo de liquidación. También harían misiones de sabotaje y servirían como mensajeras. Pero en estas también tendrían asignaciones especiales.
Cuando volaron puentes o destruyeron tramos de vía férrea, interrumpiendo los movimientos de las tropas alemanas, la líder y encargada de los explosivos era Annie, y Truss y Freddy la asistirían, y si era necesario ejecutaban. En el traslado de mensajes, su importancia definiría cuál de las integrantes lo realizaría, siendo Freddy la mensajera principal. Debido a la menor probabilidad de llamar la atención y levantar sospechas, se encargaría de transportar en su bicicleta mensajes importantes, direcciones, armas, además de hacer revisión de rutas o chequear posiciones de soldados. Truss, en cambio, se encargaría de los mensajes más complejos que incluyeran codificaciones o concretar acuerdos entre grupos. Todos aquellos que requirieran interacción y toma de decisiones. Annie, por su parte, solo se encargaría de transportar documentos considerados críticos, como órdenes secretas, documentos falsificados y mensajes entre las distintas células de la resistencia. Su dominio del alemán le permitía pasar puestos de control, aún así en ocasiones tendría que memorizar la información para minimizar el riesgo de que el mensaje fuese interceptado. Sin embargo, las tres considerarían como su trabajo más importante el ayudar a salvar vidas judías. En estas misiones se encargaban del traslado de adultos y niños judíos a refugios seguros, o hasta contactos que se encargarían de sacarlos del país. Annie no tendría contacto directo con los transportados y para ese entonces ya se perfilaba como un objetivo de alto interés para la Gestapo. A principios de 1945, la colaboración con Annie disminuiría drásticamente al esta ser buscada activamente por la Gestapo, luego que sus acciones a favor de la resistencia fueran documentadas, y las autoridades alemanas se percataran que en los informes de sabotajes y ejecuciones de soldados alemanes se repetía la descripción de la presencia de una joven pelirroja en las inmediaciones, lo que haría que fuese incluida en los pósters de los más buscados. Para la resistencia no fue una sorpresa. Desde el principio sabían que su cabello era un serio riesgo de seguridad, pero Annie se había negado a teñir su color, solo aceptando alterarlo temporalmente. A pesar de tomar todas las precauciones y buscar siempre que ésta usara las rutas y tiempos más seguros, lo que temían había sucedido. A partir de entonces, Freddy y Truss seguirían transportando judíos y mensajes, apoyadas la mayoría del tiempo, por otros miembros de la resistencia. El 21 de marzo Annie sería arrestada por la Gestapo en Haarlem, en un punto de control, mientras transportaba documentos. Estaba sola, por lo que sus compañeros se enterarían días después, y en ese momento ya había sido trasladada a otro lugar. No se coordinarían intentos para rescatarla, conscientes de que estaba fuertemente custodiada y la resistencia debilitada. Los meses finales de la guerra, Freddy y Truss seguirían con sus misiones, pero ahora serían ellas las más buscadas. Menos distinguibles que Annie, sus descripciones serían vagas, pero la recompensa por su entrega alcanzaría los 50.000 florines cada una, el equivalente de 20 años de sueldo promedio de ese tiempo, dinero suficiente para cambiar la vida de personas que estaban apenas sobreviviendo y aún de las que tenían dinero, por lo que las hermanas tendrían que disfrazarse y ser más cautelosas, lo que evitaría que fueran capturadas. El 5 de mayo de 1945, los Países Bajos fueron finalmente liberados. Las fuerzas alemanas en el país se rindieron oficialmente. La pesadilla había terminado. El final de la guerra fue agridulce para Freddy y Truss. Habían presenciado horrores y habían perdido compañeros. La muerte de Annie solo sería confirmada luego de encontrarla entre los 422 cuerpos de miembros de resistencia enterrados en las dunas de Kennemer. 421 hombres y una joven pelirroja asesinadas solo unas semanas antes de la derrota de los alemanes. Ellas habían sobrevivido sus años de lucha, pero su amiga, al igual que muchos otros, había pagado el precio mayor. Su único consuelo, si es que servía de algo, fue el poder ser testigo de cómo el coraje de Annie no solo fue reconocido, sino verla convertida en un símbolo de la resistencia. Freddy, ahora de 19 años y Truss de 21, no serían reconocidas por sus acciones, y en ese momento no prestarían atención a ese hecho. Habían pasado toda su adolescencia formando parte de la resistencia, matando y salvando vidas, presenciando horrores y perdiendo amigos. ¿Cómo se regresa a la normalidad después de eso? ¿Cómo lo dejas atrás? Es algo que nunca se va, y te acompañará siempre. Las hermanas buscarían la estabilidad en la vida familiar. Truss se casaría en noviembre de 1945 con Pete Manger, un compañero de la resistencia, y Freddy lo haría después con un ingeniero llamado Ian Daka. Ambas tendrían 3 hijos. Aún así, y a pesar de la alegría que experimentarían a lo largo de los años, sufrirían estrés postraumático, pesadillas y depresión por el resto de sus vidas. Pero hasta aquí llegarían las similitudes.
El final de las misiones conjuntas y el comienzo de su vida adulta, libre e independiente, separaría por primera vez el camino de las hermanas y resaltaría una vez más sus diferencias. Truss procesaría su trauma a través del trabajo y compromisos públicos. Se convirtió en artista, escultora y pintora, cuya obra estuvo profundamente influenciada por la guerra. Escribió unas memorias tituladas Ni entonces, ni ahora, ni nunca, sobre sus experiencias en la resistencia. Dio charlas públicas e impartió conferencias en universidades e institutos sobre la guerra, el antisemitismo, la tolerancia y la indiferencia. En 1967 fue nombrada Justa entre las Naciones y recibió la Orden de Orange-Nassau en 1998 con motivo de sus 75 cumpleaños. Además, fundó la Fundación Nacional Annie Schaaf para preservar la memoria de su amiga Annie y educar a futuras generaciones sobre la resistencia y el Holocausto. Era una figura pública, respetada y admirada. Freddie, en cambio, y que gracias a su rol más violento en las operaciones experimentaba un trauma más intenso y persistente, lo internalizaría, llegando a declarar que la guerra jamás terminó para ella. Como consecuencia buscaría en la privacidad y tranquilidad que le brindaba su hogar y la crianza de sus hijos, el mecanismo para sobrellevar su lucha, aceptando, no obstante, trabajar en la fundación creada por su hermana para apoyar el legado de Annie. Sin embargo, y por décadas experimentaría el dolor de vivir a la sombra de otros, marginada. Annie era un ícono nacional, y su hermana recibió mucha atención después de la guerra, lo que le hacía sentir un poco de envidia. ¿Por qué no había ella también estado en la resistencia? Pero su parte lógica sabía que iba más allá del reconocimiento a sus compañeras. Era un problema político. Freddie y Truss eran comunistas, su madre las había criado en esa ideología, y la mantendrían durante la guerra. Pero con el inicio de la Guerra Fría y el sentimiento anticomunista que predominaba, el gobierno neerlandés no quería reconocer el mérito de los que habían luchado contra los nazis. Ni siquiera de los que habían salvado vidas y arriesgado todo. Por eso, mientras se les concedían pensiones a sus antiguos compañeros, las de ellas fueron denegadas. Pasarían más de 20 años para que se les fueran concedidas, sin retroactivos, disculpas, ni reconocimiento, lo que solo profundizaría su amargura. Freddie había sido, sin duda, la más audaz de las tres combatientes y la primera en matar. Había llevado a cabo algunas de las operaciones más peligrosas. Había contrabandeado niños, transportado armas, colocado bombas, ejecutado traidores. Había hecho todo lo que se le pidió y más, y durante la mayor parte de su vida, casi nadie lo supo. A nadie le importó porque era mujer, porque era comunista, porque el mundo prefiere que sus héroes sean hombres, preferiblemente hombres que encajen en narrativas cómodas. Las mujeres no contaban. Y aunque pasaran los años seguirían sin hacerlo. Sin embargo, y cuando ya habían perdido esperanza alguna que sucediera, las hermanas Overstegen recibirían el reconocimiento que merecían por parte del gobierno. El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, les otorgaría personalmente la Cruz de Movilización para la Guerra. La condecoración destinada a militares neerlandeses y otros súbditos que prestaron servicio militar en interés del reino entre el 6 de abril de 1939 y el 3 de septiembre de 1945. Esta les sería concedida simbólicamente debido a que sus expedientes nunca fueron procesados correctamente. Para Freddie, esa ceremonia fue uno de los momentos más importantes de su vida. Tras décadas de sentirse invisible, de vivir en la sombra, por fin recibía un homenaje público por su labor. Los medios internacionales comenzaron a cubrir su historia, y por fin recibieron el reconocimiento que merecían, pero no tendrían mucho tiempo para disfrutarlo. Truss falleció en junio de 2016 a los 92 años, y su muerte, como era de esperar, fue un golpe del que Freddie no se recuperaría. Lo habían vivido todo juntas. Desde su infancia en la barcaza hasta las misiones durante la guerra donde dependían completamente la una de la otra. Y aun cuando en las décadas posteriores sus vidas tomaron rumbos distintos, el vínculo nunca se perdería. La salud de Freddie se deterioró. Sufrió varios infartos y pasó sus últimos años en una residencia de ancianos a las afueras de Haarlem. Fallecería el 5 de septiembre de 2018, un día antes de cumplir 93 años. Los principales medios de comunicación internacionales informarían su muerte. La última superviviente del legendario trío había fallecido. Los obituarios contarían su vida, y finalmente en todo el mundo se conocería la historia de la chica con trenzas que había matado nazis desde su bicicleta. Sus actos de valentía sorprendería a las personas, pero más allá de eso, el real impacto recaería en el hecho de comprender de que las contribuciones de las mujeres al esfuerzo bélico habían sido sistemáticamente minimizadas e ignoradas por los gobiernos.
Se necesitaría la atención de los medios internacionales para que su historia saliera a la luz y con ella se creara un real interés que impulsara la necesidad de profundizar en sus vivencias. Pero habían llegado demasiado tarde, confirmando lo que Freddy pensaba. Las mujeres no importaban. La realidad es que en muchos casos parece que para hacerlo primero tienen que morirse. Es el paso que les permite martirizar su recuerdo, mientras no les dieron el valor suficiente mientras estaban vivas. Las pocas entrevistas ofrecidas nos dejarían entender un poco de esa parte que suele quedar de lado en las historias de heroísmo. Los héroes pagan un precio. Y el que a Freddy le tocaría, sería muy alto. Era casi una niña cuando se unió a la resistencia, pero tendría que madurar de golpe para aprender y hacer cosas que la mayoría de los adultos no se atrevería. Su juventud la haría un miembro valioso, su experticia la convertiría en la mejor opción para hacer el peor de los trabajos. El peso de la responsabilidad sobre alguien tan joven es incomprensible y el costo psicológico inimaginable. Freddy pagaría la valentía con su salud mental. Pero lucharía contra la oscuridad que amenazó consumirla el resto de su vida, con la misma determinación que lo haría durante la guerra. El peso de los recuerdos no le impedirían amar, tener una familia y una larga vida, y hasta en los peores momentos, y como se lo prometería a su madre siendo casi una niña, nunca se permitiría perder su humanidad. Si te gustó este video, haz clic en me gusta, comparte y suscríbete para no perderte las próximas historias.